Así que con los pacientes de alto riesgo, la verdad que muchas dudas no hay, está bastante claro y todos coincidimos en que los trombolíticos es la indicación porque la mortalidad es alta en estos pacientes. Pero cuando hablamos de pacientes de riesgo intermedio alto, donde como muy bien dijeron, es la combinación de falla del ventrículo derecho con marcadores de laboratorio positivos. En esto estamos en una encrucijada que es lo que discutieron, donde por un lado tenemos el riesgo del TEP por sí mismo y por el otro lado el riesgo al sangrado, sangrados graves, sangrados cerebrales podrían ser. Entonces acá es cuando hay un poco más de lugar para la evidencia, para ver de qué lado nos ponemos, y si evaluamos pacientes de riesgo intermedio, el PEITO es un estudio que se publicó en el 2014, es uno de los más importantes de pacientes con TEP de riesgo intermedio, en donde se infundió TNK y los resultados fue que redujo la tasa de colapso hemodinámico a los 7 días, pero no a los 30, no redujo la mortalidad y dio más hemorragias extracraneales mayores e intracraneales. Otro metaanálisis publicado en el 2015 que evaluó 7 estudios randomizados demuestra que disminuyó la tasa de descompensación hemodinámica y la recurrencia de TEP a 30 días, sin embargo no disminuyó la mortalidad. Entonces, vayamos a las guías para llevarnos alguna idea clara a casa y sobre todo para cuando estemos en la guardia, en donde cuando nos presentan en estos ámbitos pacientes con TEP de riesgo intermedio alto, la Sociedad Europea de Cardiología nos recomienda la anticoagulación, sí, esto no hay ninguna duda que hay que iniciarla lo antes posible, monitoreo de estos pacientes y evaluar la terapia de reperfusión de rescate. La SAC evalúa exactamente lo mismo, no divide como la Sociedad Europea en riesgo intermedio alto y riesgo intermedio bajo, solamente considera el riesgo intermedio y dentro de este grupo plantea pacientes con riesgo aumentado, que son los que tienen disfunción del ventrículo derecho y 2 variables de riesgo, que puede ser la troponina o el BNP, ahí se asemeja bastante a los europeos, el PESI más de 86, que es un score clínico, disnea en clase funcional 4, PAFI menor de 300, hipoxemia persistente, taquicardia persistente, láctico mayor a 2, o trombos proximales en la arteria pulmonar, perdón. Entonces, en estos casos tenemos que evaluar los trombolíticos y la SAC insiste en esto de evaluar el riesgo de sangrado. Aclara que el mayor beneficio fue dado en los pacientes más jóvenes, menores de 75 años, pero lo más interesante de este pedacito de la presentación es la inestabilidad hemodinámica incipiente y los signos clínicos o subclínicos de shock en estos pacientes de riesgo intermedio alto. Las cosas no están tan claras y somos nosotros los que tenemos que abrir los ojos y prestar atención, estar muy atentos a lo que está pasando con nuestros pacientes y poder encontrar estos signos incipientes, signos tempranos. ¿Por qué? Porque son pacientes que están en una cuerda floja, donde de un lado tenemos el riesgo del TEP de riesgo intermedio alto y del otro lado tenemos el riesgo de sangrado. Pero por suerte nos da un poquito más de tiempo para prestar atención y monitorear a estos pacientes es sumamente importante para poder pensar y actuar en consecuencia a la hemodinamia de nuestros pacientes. Como todos los fármacos hay contraindicaciones para los mismos, la lista es larga, ACV hemorrágico o ACV de origen desconocido en cualquier momento, ACV isquémico en los últimos 6 meses, daños o neoplasias en el sistema nervioso central, traumatismo reciente importante o cirugía de cabeza, sangrado gastrointestinal en el último mes y riesgo de sangrado conocido. También existen contraindicaciones relativas, pero me pareció que lo más importante de esto es que estas contraindicaciones en los pacientes de alto riesgo, ¿sí? Pacientes que tienen una mortalidad alta, que están con shock, y descompensación hemodinámica, estas contraindicaciones pasan a ser totalmente relativas, ¿sí? Son pacientes que tienen riesgo de vida. Para ir finalizando, algunos datos de la Argentina, también son datos aportados del registro de CONAREC de TEP. Se analizaron 686 pacientes que se presentaron con TEP en nuestro país. Vemos que dentro de estos el 15%, la franjita roja, son los pacientes que se presentaron con riesgo alto y de esto lo que habían mencionado previamente es la verdad que triste un poco pensar que solamente el 49% de los pacientes se reperfundieron, siendo que la indicación está clara y son pacientes que tienen riesgo de vida. En riesgo intermedio pasa algo parecido, pero en estos, intermedio alto, en estos hay que considerar la situación clínica y esto del monitoreo, a ver si era o no necesario el trombolítico. Adentrándonos un poco más en lo que son las causas de no reperfusión, en los pacientes de TEP de alto riesgo, el 77% de los pacientes no recibió trombolíticos por decisión médica. ¿Por qué fue esto? Hay que analizarlo, hay que seguirlo pensando, ¿sí? Y la contraindicación fue del 17% en estos pacientes.
ahora lo vamos a retocar el tema de nuevo, pero el TEP de alto riesgo dijimos que las contraindicaciones pasan a ser relativas. Y no es un detalle menor que el 6% de los pacientes que no recibieron trombolíticos es porque no había disponibilidad en el centro. En cuanto a la decisión médica, que se lleva gran parte de la torta, vemos que el 15% la decisión estuvo basada en el score de RIT mayor a 4 y en el 5% en el Haslet mayor a 3, que como mencionaban previamente no son scores que estén avalados para fibrinolíticos. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva a no reperfundir a los TEP de altos riesgos? ¿Las contraindicaciones? Dijimos que no, que las contraindicaciones en los pacientes de TEP de alto riesgo pasan a ser relativas. El riesgo real al sangrado, considerando los scores que tenemos, es el 15%. ¿Será nuestro miedo al sangrado? Y en los pacientes de riesgo intermedio alto pasa lo mismo, ¿sí? En cuanto a la mortalidad en nuestro país, en los pacientes de alto riesgo es del 37% y del 12% en los de intermedio alto. Sin embargo, si vemos en el resto del mundo, en Europa y Estados Unidos, los pacientes de alto riesgo se mueren un 15%. Es prácticamente la mitad o menos de la mitad de lo que se muere en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se mueren tanto nuestros pacientes? Un poco puede ser por el propio riesgo del TEP, que como vemos ahí en el gráfico, el 65%, casi 66% de los pacientes mueren de esta causa. El sangrado, que es nuestro gran miedo, murieron en nuestro registro, ¿sí? Un registro nacional argentino. Murieron solamente el 5%, pero me parece que un dato no menor es el tiempo que demoramos en infundir los trombolíticos. El promedio son 2 días, es muchísimo tiempo. Entonces, ojo, que estamos jugando mano a mano con la muerte, ¿sí? Por lo cual, para ir resumiendo, las causas de no reperfusión de TEP puede ser la falta de información. Vemos que es un tema que se toca recurrentemente en los congresos, tanto de residentes como en los congresos de cardiología. Puede ser que esto sea una de las patas de la mesa que podemos cambiar. Subestimamos la enfermedad. No nos olvidemos que pacientes que tienen TEP pueden evolucionar a la enfermedad, a la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, ¿sí? Una patología grave también. La no disponibilidad de trombolíticos, 6% nos dio nuestro registro de CONAREC, bastante alto el número. Miedo al sangrado, esto creo que es a donde estamos apuntando, a intentar disminuir esto. La no disponibilidad de métodos invasivos de reperfusión es lo que se charla. Los fibrinolíticos no son todo, hay otros métodos y yo personalmente pienso que vamos camino a eso. La no disponibilidad de redes de derivación, capaz que haya que hacer algo como hacemos con el infarto, lograr mejorar los tiempos, lograr trabajar en equipo, ¿sí? Y la falta de un TEP team también es necesario, lo que hablaban recién, de tener un cardiólogo clínico, un hemodinamista y un cirujano para definir la conducta en estos pacientes de riesgo intermedio que nos generan tantas dudas. Así que para concluir y para que nos llevemos, creo que esto es una de las cosas más importantes, a los pacientes de alto riesgo los tenemos que trombolizar y anticoagular, tienen alto riesgo de vida. En cambio, los de riesgo intermedio, sobre todo los de intermedio alto, los tenemos que monitorear y tenemos que ver su evolución hemodinámica, estar atentos a signos tempranos de descompensación y en ellos considerar y evaluar, capaz que en un TEP team, iniciar la terapia de trombólisis. Siempre anticoagularlos y por favor, perdámosle el miedo al sangrado, que es una patología con alta mortalidad. Bueno, felicitaciones Cecilia, muy buena presentación. Estamos muy cortos de tiempo, vamos a hacer una mínima reflexión sobre el tema. La verdad que es muy interesante los datos que se presentó del registro, un poco lo que hablábamos de por qué no se trombolizaba los altos riesgos y un poco diferenciar cuáles eran esas causas. Creo que lo más importante es destacar que había un 17% de contraindicaciones absolutas, un 6% de ausencia de reperfusión en el centro, o sea, incluye trombolíticos, o sea, no hay estreptoquinasa en un 6% de las residencias de nuestro país, de los centros. En algún momento se dio esa situación, evidentemente, porque fue colocado por los mismos médicos que llenaron la encuesta. Y el 77% no fue reperfundido en ausencia de contraindicación, teniendo trombolítico presente. Y esto, además, solo con un 17% de esos pacientes, solo un 17%, 15%, tenían un score de riesgo alto. Si bien, obviamente, no predice nada, pero quizás a la hora de entender, bueno,
tenía un score alto de sangrado, entonces eso causó el miedo. Sin embargo, solo fue el 15%. ¿Puedo hacer una breve? Yo, a ver, la estadística yo la miro de dos maneras, porque además me gusta llenar la estadística. Unas cosas son números y otro cuando uno ve qué pasó en esos números, cómo eran los pacientes. Y yo lo he vivido en carne propia, con la madre de un amigo mío, donde pura sensación de futilidad que tienen muchos médicos. Si es mayor de tantos años, no sirve más que viva. Si se olvida algunas cosas, tiene algún trastorno, ya está, cumplió con su vida. Es decir, el único motivo de una paciente chocada por una alta sospecha de difusión de BD, todo, se terminó ahí. No iban a hacer más nada porque la paciente tenía 83 años. Hasta el día previo estaba relativamente bien, con algún trastorno de memoria, pero ya por 83 años y trastorno de memoria no hacía falta hacer más. Por más que uno dijera, y tenían para hacer trombolítico, pero bueno, supongamos que tiene disfunción multiorgánica, pues ya tiene congestión hepática por la disfunción de BD, podría haber ido a hemodinamia. No, tiene 83 años. Entonces yo creo que ese número de no reperfundidos por criterio médico es porque muchos piensan todavía que podemos decir cuándo hace falta, nosotros como médicos podemos decir que este paciente merece seguir viviendo o no. Me parece que eso es lo que hay que tratar de cambiar, que todo paciente tiene que tener una chance. Bueno, muy cortito. Yo lo que quiero es, primero, Cecilia, te felicito, coincido en el 98%. Con lo que decís, porque vos estás hablando con los números. O sea, los miedos hay que plasmarlo en números. Si vos tenés miedo a la ACV, dame el número de tu centro, y si vos tenés miedo a la muerte, dame el número de mortalidad. En base a los dos miedos, vemos a ver qué es más grave, si la ACV posible o el miedo a la muerte. Tenemos que, pues si no, hablamos en el aire, y yo lo que veo es que vos hablás con los números. Porque además, esto nos pasa en nuestro país, chicos. ¿Qué hago yo cuando tengo un TEP que me cuesta definir si le hago trombolítico? Lo primero, heparina, sódica, a ver qué pasa. Llamo al Heart Team, a ver qué quieren hacer. Y ahí se manejan tres opciones. Nunca uso enoxaparina. Si la opción es trombolítico porque no da para hemodinamia o no da para cirugía, considero la opción que decía Héctor, dosis baja, acelerada. Es una flor de opción. Si no considero eso y le quiero hacer una dosis plena porque tiene 60 años, no lo hago con heparina concomitante. Nosotros cerramos la heparina. Hacemos TPA, no estreptoquinasa, y volvemos a anticoagularlo recién cuando el KPTT es menos de 80 segundos. Es decir, no mezclamos los dos efectos anticoagulantes y líticos en el mismo paciente. Y nos está yendo bien, y por lo menos tener la sensación que se discute. Ahora, si el Heart Team dice, esto es para hemodinamia, es para hemodinamia, y se terminó. Pero no podés no discutirlo. Yo lo que propongo es no ir a toda hora a hacerle trombolíticos. Discutan. Y cuando el paciente tiene más de 14 días, y acá termino, hasta discuto si realmente hay que hacerle trombolítico, porque encima no hacen efecto. Es eso. Bueno, perfecto. ¿Alguien quiere agregar algo más? Pero no tiene que ver con el TEP, tiene que ver cómo analizamos los números en nuestra vida real. Dicen que de cada 4 accidentes de tránsito son porque mandamos mensajitos de texto mientras manejamos. ¿Y qué pensamos nosotros? No vamos a hacer nosotros, ¿no? Yo no voy a hacer este. Y dice que 1 cada 170 millones gana la lotería y pensamos, puedo ser yo. Entonces, analicemos bien los números. Hay que ver los números y pensarlos de manera similar, sacando nuestros miedos del análisis real de los datos. ¿Está bien? Porque ese paciente se puede beneficiar enormemente de un tratamiento específico. Sí. Bueno, muchas gracias. Vamos por la última charla, hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, alternativas terapéuticas en 2018, de Luciana Carral, de Rosario. Bueno, buenas tardes. Soy Luciana Carral, residente de segundo año de la carrera de especialización de cardiología del Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez, de la ciudad de Rosario. Bueno, para definir primero un poco lo que es hipertensión pulmonar, la definimos como una presión vascular pulmonar elevada, una presión arterial pulmonar media de 25 milímetros de mercurio o más en reposo, una presión capilar pulmonar menor a 15 milímetros de mercurio, teniendo en cuenta que estamos hablando de una hipertensión pulmonar precapilar, y una resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades Wood.
Para definirlo, estos parámetros deben ser evaluados por cateterismo derecho. Bueno, en cuanto a la prevalencia, el 4% aproximadamente de los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica han sufrido un episodio de tromboembolismo pulmonar agudo. La incidencia es más del 30%. En más del 30% los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica no refieren haber tenido episodios de tromboembolismo pulmonar. Algunas bases de datos informan que la incidencia es del 1% a los 6 meses del episodio de tromboembolismo pulmonar, del 3,1% al año y del 3,8% a los 2 años. Como sabemos, la hipertensión pulmonar se clasifica en 5 grupos de acuerdo a la clasificación de NISA. El grupo 1 es la hipertensión arterial pulmonar. En este grupo se incluye la hipertensión idiopática, la hereditaria, la inducida por fármacos y toxinas. En el grupo 1' es la enfermedad veno-oclusiva pulmonar y o la hemangiomatosis capilar pulmonar. En el en el 1', la hipertensión pulmonar persistente del neonato. En el grupo 2 es la hipertensión pulmonar asociada a cardiopatías izquierdas. El grupo 3 es la causada por enfermedades pulmonares y o por hipoxia, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad pulmonar intersticial, aquella que tiene patrón combinado, tanto restrictivo como obstructivo. Los trastornos asociados a trastornos respiratorios del sueño, asociados a hipoventilación alveolar, a exposición a altas alturas persistentes y enfermedades pulmonares del desarrollo como la hernia diafragmática o la displasia broncopulmonar. En el grupo 4 está la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y en el grupo 5 la hipertensión pulmonar con mecanismos multifactoriales aún no esclarecidos. Lo que vamos a hablar hoy, como decía previamente, es la tromboembólica crónica, que es el grupo 4 de la clasificación de NISA, que la define por la presencia de hipertensión pulmonar en pacientes con trombos crónicos y organizados en las arterias pulmonares luego de 3 meses del episodio agudo de tromboembolismo pulmonar, a pesar de estar el paciente debidamente anticoagulado. Bueno, este es el algoritmo diagnóstico propuesto por las sociedades europeas, tanto de la Sociedad de Cardiología como